la verdad. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Estamos dando inicio a una nueva enseñanza de Apocalipsis. Hoy ya entramos en el capítulo 20. Terminamos el 19 viendo lo que sucedió en Armagedón, la condenación de la bestia y del falso profeta y de todos los que lo seguían. Teniendo en cuenta de que hablábamos al respecto de la batalla de Armagedón o la guerra o el enfrentamiento, como usted lo quiera llamar, pero la realidad es que uno se llevaba la idea de que eso iba a ser una cuestión violenta de bombas, explosivos y esto y lo otro. No, ya lo vimos que no fue así, pero que sí hubo una mortandad, sí, porque eso fue un juicio inmediato. Todos quedaron fulminados en el piso y ahí fue donde llegaron las aves carroñeras y se dieron su banquete. Entonces ya vimos esa parte. Entramos en el capítulo 20 y el capítulo 20 tiene por título, en los versículos del 1 al 3 que vamos a ver hoy, dice: Satanás atado en el abismo durante la era del reino. O sea que empieza el reino milenial, pero tiene que ser atado Satanás. Aquí nos vamos a dar cuenta de pronto más adelante por qué tenía que ser atado, porque de todas maneras son 1000 años y son 1000 años de paz. Son 1000 años donde el mal va a estar menguado, digamos, en cuanto a sus protagonistas, como son la bestia y el falso profeta. Pero Satanás va a ser atado, o sea que él todavía no ha sido condenado, lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces vamos a leer Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén y amén. Hasta ahí vamos a ver hoy. Mire que aquí ya vemos parte del por qué él fue atado, para que no engañase más a las naciones. El arma favorita de Satanás es esa, engañar a las naciones. Entonces arrancamos. Satanás atado en el abismo durante la era del reino, o Satanás es atado por 1000 años. Un subtítulo que dice los 1000 años. Esto va de Apocalipsis 20 del 1 al 6, pero hoy vamos a ver nada más los 3 primeros versículos. Tengamos en cuenta las diversas posiciones de los comentaristas para interpretar este tiempo. O sea, es importante tener en cuenta lo que dicen los comentaristas, o de pronto la gente erudita, la gente estudiada, teólogos, seminaristas, en fin. La primera posición, los amilenialistas. Generalmente piensan que el milenio representa de manera simbólica a nuestra era actual. ¿Cómo la ve? Creen que se trata de un periodo de duración indefinida, no de 1000 años, y abarcaría, según ellos, desde el momento de la ascensión de Cristo hasta su segunda venida, lo que dará comienzo a la eternidad. Rechazan, por lo tanto, que tenga algo que ver con un reinado literal de Cristo en la tierra, porque creen que ya ha estado reinando aquí desde su ascensión. Póngale cuidado a ese comentario. Y según lo que dice la Biblia, eso va a ser literal 1000 años. Sino que 1000 años pues sí, son bastante tiempo. Y eso podría decir uno que es la antesala a la vida eterna. Pero está diciendo 1000 años, y después de los 1000 años, porque 1000 años sea como sea, de todas maneras es algo temporal, no es eterno, porque si no, no sería contable. Entonces durante esos 1000 años va a haber un reinado milenial donde estaremos con Cristo en esta tierra, gobernando junto con Él. Satanás va a ser atado, pero Él tiene que ser soltado. Las personas que Dios va a permitir o que se van a gobernar en ese tiempo, esas personas
seguirán siendo personas pecadoras. Y aquí se encuentra uno con que el diablo va a después volver a salir a seguir con sus mismas cosas. Entonces, esta posición, pues, todo el mundo tiene derecho a opinar y a decir lo que quiera. Yo solamente les comparto. Si usted me pregunta a mí, no estoy de acuerdo, pero bueno. La segunda, los posmilenialistas sostienen que la instauración del reino milenial en la tierra tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo la ve? Si Él es el que va a reinar, entonces ¿cómo va a ser antes de la segunda venida de Cristo? ¿No le digo? Y que de hecho será la iglesia quien traerá el milenio a este mundo por medio de la evangelización. ¿Cómo la ve? Pero esta idea de que la iglesia producirá un mundo perfecto para que finalmente venga Cristo a establecer en él su reino es muy optimista, pues a nuestro alrededor no parece que la población mundial esté en vías de llegar a convertirse al cristianismo, sino todo lo contrario. Sí, o sea, es clara también esta posición y no es una posición acertada. Y la verdad es esa, es más la apostasía, es más la maldad. O sea, la gente no mejora, sino que empeora. La gente cada vez quiere saber menos de Cristo, menos de Dios. El dicho, lo que dice la Escritura es lo correcto y esta posición tampoco es acertada. La tercera posición es la premilenialista. Sostiene que Cristo volverá antes del milenio. Hasta ahí estamos claros y eso sí es correcto. Y que será él mismo con su segunda venida quien establecerá su reino en la tierra. Esta sí es la posición. Creen por lo tanto que el milenio tiene que ver con el reinado literal de Cristo sobre esta tierra durante el milenio. Cristo va a reinar en esta tierra y su pueblo se sentará sobre tronos para reinar con él. Según ellos, el milenio apunta hacia el futuro y no al presente. O sea, no es ya, sino que será un reino futuro que será después de la tribulación. La tercera es nuestra postura, puse yo. ¿Por qué digo nuestra? Porque la verdadera postura de un verdadero cristiano es esta, la tercera. Hay posturas, si usted me pregunta a mí, yo me quedo con esta. Premilenialista, ¿qué quiere decir pre? Antes, ¿y habla de qué? Del gobierno milenial de Cristo. Entonces tengamos en cuenta esto. Esto es una buena introducción para que de una vez nos vamos enfocando en lo que viene. El versículo 1. Juan vio un ángel sin nombre bajar del cielo. Lo curioso es lo fácil que le resulta a este ángel cumplir con la tarea asignada. ¿Cuál es la tarea asignada? Descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. O sea, lo fácil es ¿por qué? Porque lo que demuestra aquí es que el diablo no puso resistencia y prendió al dragón. O sea, no dice hubo una batalla y se le alborotó el diablo y mejor dicho, ni que él se puso a atarlo, ni a cogerlo de los cachos, ni nada de eso. Lo fácil que le resultó al ángel cumplir con la tarea asignada. Desde la perspectiva celestial, no parece que Satanás sea un ser tan poderoso. O sea, la cuestión fue que le quedó fácil. ¿Cómo sería? ¿Qué ángel sería? En ese caso ya toca cada uno profundizar o investigar más. Yo creo que no necesito no darle muchas vueltas. Lo cierto es que le pusieron el freno por 1000 años. La llave del abismo, ya no en manos de Satanás, a quien Dios había permitido usarla para soltar las plagas sobre la tierra. Mire que esto pues es claro y está escrito. Apocalipsis 9. Dice así: y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol. Bueno, de ahí salieron langostas, o sea, de ahí salieron un resto de demonios, para que resumamos esa parte. Entonces, primero se le dio la llave y ahora es el ángel quien la tiene. Dice que ahora le llegó el tiempo de sentir el tormento que él había infligido a los hombres. O sea que, así como los demonios salieron del abismo a hacerle daño a los hombres, ahora él va a ser echado al abismo temporalmente, ¿no? El tormento que había infligido a los hombres
pero después del milenio será arrojado al lago de fuego en Apocalipsis 20:10. Va a salir, va a pasar lo que dice allí y después viene el juicio en Apocalipsis 20:10, que dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Esa parte, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta lo que estamos hablando. Después habla de una gran cadena. Para algunos es una cadena literal, para otros es simbólico. Lo cierto es que esta cadena habla de refrenamiento o limitación. Cuando usted está atado o encadenado, lo tienen limitado. Se trata de entender que se le puso un freno temporal por 1000 años. Esta cadena también implica impotencia, habla de retención del poder destructor, habla de sumisión, habla de impedimento. De eso habla esta cadena. O sea que si nosotros lo llevamos puede ser más simbólico, porque imagínense la cadena y pues sí, no creo que sea tan literal, no lo veo tan literal. Segunda de Pedro 2:4, Judas 1:6, Apocalipsis 1:18. Tengamos en cuenta, vamos a leer uno de estos, vamos a leer Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, está hablando de la misma prisiones eternas, o sea, atados, encadenados, limitados, sin poder, sin autoridad. Tengamos en cuenta estas palabritas del griego. Mano, del griego geir, habla de agarrar, poder, sujetar. Entramos al versículo 2 donde dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, otras palabras son prendió, del griego krateo, usar fuerza, agarrar o retener, echar mano, guardar, aferrar, asir, detener, tomar. Es como si lo hubieran cogido preso, está encarcelado, no puede hacer nada. Digamos como cuando cogen a un delincuente y lo meten a la cárcel, le pusieron el freno, o a un sicario. Ató, del griego deo, atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. Ahí está, ya. Está preso, le echaron mano. Mejor dicho, lo cogió la justicia, por decir algo. El ángel le echó mano con fuerza y lo metió preso. Haga de cuenta que le tocó el policía más templado para la cárcel. Le echó mano. Venga para acá. Le puso el freno, como quien dice, lo alcanzó. Como cuando se atrapa a un asesino, se le dice quieto, se esposa y se lleva para meterlo en la cárcel. Ejemplos claros para que entendamos. La pregunta es, ¿a quién? Ahí lo dice el versículo, ¿no? Al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Dragón. Los versículos que hablan de todas estas descripciones que hacen referencia al diablo o a Satanás. Dragón. Apocalipsis 12 del 3 al 4, serpiente antigua, Génesis 3 del 1 al 5 y el versículo 13, diablo, calumniador, Juan 8:44, Satanás, acusador, Apocalipsis 12:10. Y en términos generales, dragón, serpiente, diablo y Satanás, encontramos referencia de esto en Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20:10, que es más adelante, y el diablo que habla acá los engañaba. Tengamos en cuenta Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Aquí está toda la descripción, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es más claro todavía. Al maligno, que se identifica de estas 4 maneras. Apocalipsis 9:11. 9:11 que dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, el destructor. Por 1000 años. Dice que habla, esto hace referencia durante el reino milenial de Cristo en la tierra, un tiempo de paz universal. Usted sabe que con el diablo desatado no hay paz. Entonces se ató a Satanás para que no engañara, para que no influenciara a la gente a hacer el mal ni nada, sino que fue
un tiempo de paz universal por 1000 años. Tiempo de 1000 años de prosperidad, de larga vida, de justicia, donde el diablo del mal no tendrá ningún tipo de influencia. O sea, se le cortó toda la influencia por 1000 años. Salmo 72 del 1 al 20, Isaías 9 del 6 al 7, Isaías 11 del 1 al 9, Isaías 24 del 22 al 23, Isaías 30 del 15 al 33, Isaías 35 del 1 al 10, Isaías 44 del 1 al 28, Isaías 49 del 1 al 26, Isaías 65 del 17 al 25, Jeremías 23 del 5 al 6, Jeremías 33, 15, Miqueas 4 del 1 al 4, Mateo 25 del 31 al 32, Primera de Corintios 15 del 24 al 28. Hay bastantes referencias de Isaías de este tiempo. Milenio, del latín mille, habla de 1000, y annus, año, del griego gilia et. En todo caso, mille annus, 1000 años. De eso habla milenio. No se podrían cumplir las numerosas profecías acerca del milenio, el reinado de paz sobre la tierra, si el enemigo eterno de Dios ronda por el mundo. Para poder que esto se cumpliera, ¿qué tenía que ser? Atado. Como lo leímos al principio, y prendió al dragón. Fue echado a la, como diríamos en términos callejeros, diríamos así, fue echado a la guandoca el diablo. Entramos en el versículo 3. El versículo 3 nos habla: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El diablo fue encarcelado en lo más profundo de las regiones infernales o inferiores donde moran los demonios, y la salida fue sellada totalmente. O sea, era totalmente que tenía que inmovilizarse, porque a este diablo no se le puede dar papaya, como dice. Sin manera alguna de que pueda salir. Se tapó totalmente su salida, y por más que lo intentara, por 1000 años no podría salir. No podría, no. Un rotundo no. Que déjeme salir, no. 1000 años encerrado. La pregunta es, ¿pero para qué? ¿Para qué fue encerrado 1000 años? Acuérdense que ahí lo leímos. Para que no engañase más a las naciones. En la TLA, ¿qué dice? Para que el dragón no pueda salir a engañar a los países, o sea, que a todo el mundo. En la PDT, ¿qué dice? Para que no engañara más a la gente. Ese ha sido el eterno problema, si usted lo ve de principio a fin. Engañó a Eva, engañó a Adán desde el principio, y mire hasta el final, tuvo que ser encerrado 1000 años para que no engañara. O sea, que podríamos decir que el delito más grande que ha cometido Satanás, que lo ha llevado a ser encarcelado, el engaño, la mentira, la falsedad. Engañar es el principal modo de ataque de Satanás, de principio a fin, lo acabamos de hablar. Y durante 1000 años no lo podrá hacer. No podrá seguir engañando al mundo con sus mentiras, como lo ha venido haciendo. 1000 años. ¿Cómo será esa bendición de 1000 años sin engaño, solo paz? Mira el resultado muchas veces cuando alguien engaña o traiciona. La decepción, las peleas, lo que se arma por el solo engaño. Segunda de Corintios 4:4, Apocalipsis 13:14, Isaías 5:20. Dice que después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí vamos a mirar esta partecita porque es importante para que entendamos que es poco de tiempo. Y la realidad es que es muy poco. Después del milenio, Satanás será puesto en libertad por un corto tiempo. Apocalipsis 20 del 7 al 10. Satanás desatado al final de los 1000 años, dice aquí:
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a seguir con el mismo cuento, ¿verdad? A engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Mire que aquí es donde entra lo de Gog y Magog, a fin de reunirlos, óigalo bien, para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí es el optimismo hasta el último suspiro, hombre, de la humanidad. Mire lo que hizo el Señor. No, se puso a pelear con ellos y sacó su espada y tenga. No, salió él y descendió fuego del cielo. Ahí no fue la espada de su boca. Allá fue la ira del Dios Todopoderoso. Como una lluvia de meteoritos podría decir uno que sucedió. Entonces, después de esto, será puesto en libertad por corto tiempo, o sea, un corto tiempo. O sea, ya vendía las pataletas del ahogado, porque ya venía el juicio total y definitivo contra Satanás. Poco, del griego mikros, pequeñito, el menor, la más pequeña cantidad. ¿Cuánto podría haber sido este tiempo? No, pues ahí sí la verdad ni idea, pero dice que es pequeñito. Pequeñito es poquitico, digámoslo así. Sinónimos: escaso, corto, limitado, reducido. Será un tiempo muy corto para que después llegue su final absoluto. O sea que este tiempo de lo que estamos viendo aquí corresponde al tiempo que va a ser encerrado. 1000 años de encierro para salir un ratico para ser condenado. ¿Por qué? Porque obviamente es lo típico de muchos presos, pongamos el ejemplo, de que han pagado cualquier cantidad de años y en vez de regenerarse salen peor. ¿Cómo salió él? Salió a engañar. No has dicho, no le sirvió de nada estar encerrado, por decirlo así. Entonces, estos serían los 3 primeros versículos que vamos a hablar. Después de no saber nada del diablo comienza el tiempo. ¿El tiempo de qué? De la primera resurrección y de la era del reino milenial. Entonces dejamos aquí por hoy. Espero que esto haya sido claro, el tiempo que se le va a dar a Satanás para que se eche una descansadita y deje de molestar, para que haya paz, para que no engañe, y para que después sea soltado, pero para su final absoluto, que va a ser muy breve. Entonces ahí quedamos. Dios les bendiga.